Hola, buenas noches, joven señorita. Dios te bendiga. Qué gusto tenerte aquí nuevamente con nosotros. Es una bendición ya tener un programa más de aquí de la serie Edificándonos. Sin duda ha sido de mucha bendición. Ya este es me parece, el segundo programa del año y pues sin duda Dios ha bendecido. Dios nos ha dado mucho gozo el estar aquí cada viernes con cada uno de ustedes. Y pues bueno, hoy tenemos a Liz con nosotros. Pues, hola Liz, ¿cómo estás? Hola Diego, muy bien, ¿y tú? Pues bien, gracias a Dios, con algo de frío. Bueno, ya se está calmando, pero gracias a Dios, muy bien. ¿Qué tal? ¿Dónde estás Sí, tú? no, aquí en Zacatecas sí hace bastante frío, la verdad, todavía, pero ya un poquito más calmado, pero todavía bastante. Uy, no, pues no me quejo entonces. Pero bueno, eh, el día de hoy tenemos preparado un programa muy especial para cada uno de ustedes. Tenemos algunos amigos de nosotros que estudian aquí en el Colegio Bíblico de la sede de San Luis Potosí. Uno de ellos ya es graduado, una de ellas es estudiante de traductores, pero bueno, no les voy a robar su tiempo de introducirse. Pero bueno, queremos invitar a que compartan este stream, pero eso le toca decir a Alice. Muy bien, bueno, sí, los invitamos a que dejen sus comentarios y también compartan este video, ¿verdad? Si puede ser de bendición para ustedes, puede ser de bendición para alguien más. Entonces, no olviden compartirlo y dejar sus comentarios también. Así es, queremos saber de dónde nos acompañan, de dónde nos están viendo y pues de qué iglesia incluso, si quieren dejar no sé, alguna pregunta para el tema, alguna petición, etcétera, ahí háganoslo saber en comentarios, nos gustamos mucho a leer sus comentarios, saber que desde otras partes no solo de México, sino de otras partes del mundo también nos están viendo. Entonces, créanos, es de mucha bendición saber de dónde nos ven y pues bueno, haga una pausa, de una vez póngale compartir, yo aquí le voy a poner compartir de una vez y pues bueno. Ahora sí, tenemos a alguien más con nosotros. Ya tenía pues unas semanas que no nos acompañaba, pero bueno, es Eli. Ya sé que ya la conocen y pues vamos a iniciar bien el año con una de sus recetas saludables. Hola Eli. Hola, feliz año, qué gusto verlos nuevamente. Y sí, ya andaba un rato desaparecida, pero gracias a Dios ya estoy aquí y me da gusto saludarlos, a Liz, a Diego y a todos los hermanos que nos están viendo. Y sí, la receta que traigo es para empezar con buenos hábitos, ya que luego muchos queremos empezar los propósitos de año nuevo, que comer mejor, que por ahí bajar los kilitos que consumimos o nos comimos de más ahora en las fiestas. Entonces espero y la receta les guste. Ok, te dejamos Eli con tu receta. Sí, gracias. Pues bueno, hermanos, el día de hoy yo les traigo esta receta que es algo completamente distinto y como les decía, algo saludable, intentando cuidar esa parte de los hábitos que queremos por ahí empezar a alimentarnos mejor y por qué no también con eso bajar de peso, ¿no? Entonces, esta receta que traigo es un arroz de coliflor. Por ahí en unos programas anteriores habíamos hecho un ceviche, entonces ahora es un arroz de coliflor. Me di la tarea de elaborarlo, de intentar este arroz que por ahí también yo había visto, pero la verdad es que decía, ay no, ¿cómo? Pero así es y créanme que está riquísimo, está delicioso. Yo por ahí combiné algunos otros ingredientes para darle otra textura y otro sabor y que no sepa nada más como a pura coliflor, ¿no? Entonces, ¿cuáles vamos a ser los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta? Es una coliflor mediana, más o menos, entre mediana, chica, dependiendo de las personas que sean en casa. Vamos a utilizar aceite de oliva, vamos a utilizar sal y pimienta para condimentar, 2 ajos, un cuarto de cebolla y cilantro al gusto. El ingrediente extra que yo le agregué y que de verdad está delicioso y que le da otro sabor y otra textura es nuez. Entonces, inténtenlo, de verdad está riquísimo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a desinfectar, a lavar muy bien nuestra coliflor, vamos a cortar el tronco grueso y pueden usar como tal su licuadora como para procesarla, para que queden trocitos muy pequeños, que quede como si realmente fuéramos a cocinar ese arroz, pero si a lo mejor
por ahí batallamos un poquito porque va en seco y la coliflor está cruda, pueden intentar lo que yo hice, que fue cortarla, picarla así muy finito y también queda esa textura muy, muy buena, como si hubiéramos utilizado la licuadora o el procesador para pulverizarla. Después en un sartén lo vamos a poner a precalentar, le vamos a agregar nuestro aceite de oliva y vamos a sofreír el cuarto de cebolla picada y los 2 ajos, bueno, los 2 dientes de ajos también finamente picados, los dejamos sofreír y después agregamos ya lo que es la coliflor. La dejamos cocinar por unos 10, 15 minutos. Si vemos que se nos empieza a pegar un poquito la coliflor, hagan lo que yo. Esto es un tip que mi mamá me enseñó, que es agregar un chorrito de agua para que también de esa manera se pueda cocinar. Lo tapamos un ratito, que unos 2 minutitos, y ya casi que esté listo, lo tocamos, que esté blandito, pero que tampoco se deshaga. Lo que queremos es que tenga una consistencia firme, que no se deshaga. Lo tocamos, ya que está, agregamos cilantro, también ese es otro de los ingredientes que por ahí utilicé, cilantro al gusto, también picadito, y la nuez lo dejamos un minutito más, lo tapamos, dejamos que todos los sabores se fusionen y nosotros tendríamos nuestro arroz de coliflor así de esta manera, súper saludable, súper rico. La verdad es que es una buena opción si queremos empezar a consumir un poquito menos de carbohidratos y ese arroz lo podemos acompañar con un pescado a la plancha, con una pechuga de pollo a la plancha, también o con un bistec o unas fajitas. Entonces, de esa manera es nuestra guarnición y nosotros podemos disfrutar, comer saludable y seguir cuidándonos para estos nuevos hábitos y nuevos propósitos y por ahí es una de sus metas, empezar a comer mejor y rico. Entonces, esta es la receta que el día de hoy yo traía, se me olvidaba, perdón, ahí ustedes también pueden condimentar al gusto con la sal, con la pimienta y también les digo, todos estos sabores se fusionan. La nuez en verdad le da otra textura, no nada más es la pura coliflor. Entonces, hay que utilizar todo lo que tenemos a nuestro alcance. Es algo bien sencillo, bien fácil. Yo me llevé en prepararla este arroz, unos 15, 20 minutitos y listo. Ay, muchas gracias, Eli. La verdad que suena bastante bien. Yo he probado el ceviche de coliflor y la verdad es que cuando lo probé me encantó. Ni siquiera me di cuenta que estaba comiéndome la coliflor, pero estaba muy, muy rico. Y bueno, hay que intentar también el arroz de coliflor, a ver qué tal Sí, sabe. sí. Pero la verdad que sí, bastante interesante. Sí, inténtenlo y Fíjate, si lo intentan, pues ahí nos postean a ver qué tal les quedó, si les gustó o no, no sé. sí, fíjate que creo que unos 2 días, veía ahí en Facebook que también como que está muy de moda usar coliflor como sustituto de otros alimentos o no sé, porque veía que también hacían boneless de coliflor y así como también dices tú el ceviche y todo eso, entonces como que creo que estaría padre un día dedicar todo un menudo que sea pura base de coliflor, estaría Sí, interesante, estaría a lo mejor muy padre, pero a ver si sí, este no se me quema. no, por eso le vas a agregar poquita agua para que no se te pegue y no se te queme. Hay que estar ahí al pendiente. Si pasas esta prueba, yo creo que puedes pasar la otra. Esperemos que sí. Pero bueno, muchas Y gracias, pues Eli, bueno, por la vamos a tu... estar, ay, perdón, la vamos a estar Ay, subiendo ahí a la página para que pues si se les fue llegaron tarde o se les fue algún ingrediente, ahí lo chequen y pues es lo que yo traía, espero y nos vemos el próximo viernes. gracias, Eli. Nos vemos. Dios te bendiga. Bye, hasta luego, Dios les bendiga. Adiós. Pero bueno, Liz, ¿qué te parece si lees algunos de los comentarios que nos han dejado hasta ahorita?
Ay, creo que tuvo algún problema ahí, Liz. Bueno, vamos a leer algunos de los comentarios que nos han dejado hasta este momento. Bueno, ahí nos han dejado algunos emojis de corazón. Gracias, espero que eso signifique que les encanta el programa, como a nosotros. Y bueno, la hermana Avi Carrasco dice: hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Bueno, ahí otra emoji de corazón. Y la hermana Lourdes Bolán también comenta: saludos desde Oaxaca, jóvenes, Dios les siga gozando. Un saludo a todos ustedes. Y bueno, son algunos comentarios, poquitos que nos han dejado hasta este momento. Y bueno, continuamos. Ya volvió Liz. Y bueno, vamos ahora sí a introducir a los invitados de esta noche. Hoy tenemos al hermano Carlos Archibald con nosotros. Entonces, pues vamos a introducirlo. Bueno, Carlos, ¿me escuchas? Hola, buenas noches. Ya apareció. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. No sé si me escucho bien. Creo que estoy Sí, teniendo sí. problemas con mi internet, pero espero que se pueda escuchar. No, sí te escuchas muy bien. De hecho, ahí hasta tu coro de perros al fondo también se escuchan, pero todo sin problema, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo Ok, estás? espero que puedan escuchar y no le pongan atención a los perros ni a otro ruido. Pero sí, gracias a Dios estoy bien. Gracias a Dios, pues ya estoy en Panamá sirviendo a Dios, apoyando a mi iglesia y pues echándole ganas, como dicen allá en México, ¿no? Pues cuéntanos bueno, los que ahorita se va a presentar también Carlos, ya formalmente él solo, pero quisiera decir un poco de él. Bueno, él acaba de graduar apenas el año pasado de aquí del Colegio Bíblico de San Luis Potosí. Luego estudió la carrera de Teología Pastoral. No le quiero robar su introducción que él va a darnos acerca de él mismo, pero es algo que quiero compartir. Pues cuando él estuvo, pues fue un buen amigo aquí en el colegio. Sin duda fue de bendición para muchos jóvenes. Creo que si no me equivoco, capitán de una ruta encargado por ahí. Entonces, pues, sin duda dejó un buen legado aquí a nuestra iglesia en una de las rutas que él estuvo ministrando. Y pues bueno, Carlos, no queremos robarte más tiempo, queremos aprovechar que ahorita que tu internet está funcionando bien, puedas pues compartirnos lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y bueno, si puedes presentarte rápidamente, decir algo más que quieras comentar acerca de ti, qué has hecho ahorita después de graduar, cómo estás sirviendo a tu iglesia, etcétera, platícanos. Ok, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Wall Morales, soy de Bocas del Toro, acá en el país de Panamá. Bueno, como tú lo acabaste de decir, Diego, acabé de graduar del Colegio Bíblico el año pasado, promoción 2016-2020, y bueno, nos tocó, ¿verdad? Algo diferente el año pasado, que fue nuestra graduación de manera virtual. Y ahorita está de moda eso, ¿no? Que todo es virtual. Entonces, Sí, sí, después sí. de eso, después de graduar, inmediatamente vine a mi país. Bueno, lastimosamente, y yo creo que Dios empezó a mover todo, porque cuando llegué a Panamá, bueno, llegué a mi casa, eh, semanas después muere la mamá de la hermana Magda, que es esposa de mi pastor, y pues ellos tuvieron que viajar. Inmediatamente pues quedo a cargo de la iglesia todos estos meses que ha pasado. Gracias a Dios ellos ya están en Panamá, ya están de regreso. De hecho creo que están viajando ahorita de la ciudad de Panamá hasta Bocas del Toro. Y bueno, nada, aquí echándole ganas en actividades, tratando de igual cuando se podía presencial, hacer los cultos presenciales. Y bueno, cuando no se podía, pues ya de manera virtual y buscando pues ser de bendición también pues acá en Changuinola. Ok, gracias a Dios sin duda, él mueve bueno, él utiliza todas las circunstancias para su obra, para su propio beneficio, para la gloria de su nombre y sin duda, a lo mejor aunque la situación pueda ser adversa, como comentabas, pues la pérdida de este familiar de la esposa de tu pastor, pero él movió las circunstancias para que, bueno, ellos tenían que salir y tú llegar justo a liderar la iglesia y por así que poner en práctica el título que acababas de obtener. Pues gracias a Dios por eso. Pero oye, platícanos, cómo está la situación de la contingencia ahorita ahí en tu país?
¿Ya pueden congregarse así presencialmente o En todavía siguen cuanto en virtuales? cuanto a la pandemia, bueno, gracias a Dios, ya este domingo es el primer domingo que nos vamos a poder congregar de este año, como iglesia presencial. Lógicamente, tenemos que tener las medidas sanitarias, el alcohol, el cubrebocas, medida de temperatura, etcétera, el distanciamiento también. Pero por fiestas de fin de años, el gobierno tomó la medida de cuarentena total los fines de semana por Navidad y por Año Nuevo. Entonces, pero ahorita ha mejorado. En la ciudad de Panamá, nosotros estamos ubicados a prácticamente 12 horas de la ciudad de Panamá, que es la capital del país. En la ciudad de Panamá sí está un poquito feo porque como hay más gente, hay más contagios. Entonces, allá sí todavía las medidas de cuarentena total siguen, los toques de queda, hay muchas restricciones allá, pero acá ya se ha levantado prácticamente todo. Lógicamente sí debemos tener cuidado al salir y todo, pero ya se ha levantado la cuarentena y ya podemos movilizarnos mejor, pero sí, gracias a Dios, pues ya este domingo vamos a poder congregarnos. Qué bueno, gracias a Dios, Carlos. Me da mucho gusto escuchar eso, que ya, pues ya a menos como gobernación de tu país ya pudieron levantar la cuarentena. Pues aquí en México todavía no, esperemos acá de pronto también. Pero bueno, gracias a Dios que tengan su primer culto. Espero pues los hermanos sigan fieles, que puedan volver a la iglesia y pues que Dios les bendiga en este primer culto del año, ¿verdad? Pero bueno, ahorita continuamos contigo. Vamos a pasar a un especial que hemos preparado para esta tarde. Ahorita regresamos. Ya después del especial es tu tiempo de la enseñanza. Entonces, ahorita nos vemos otra vez, Carlos. Dios te bendiga. Y vamos ahora sí a pasar al especial. No puedo estar sin ti, Señor, divino Salvador. Tu sangre pura me redimió, sin precio es tu amor. Tu santidad, tu sangre y tu perdón serán mi única esperanza, mi vigor, mi gloria y mi afán.
Ok, buenas noches, jóvenes, y bueno, todos los que en este momento nos están escuchando. Primeramente quiero agradecerle al programa Edificándonos por la invitación que me ha hecho. La verdad es un privilegio poder compartir en esta noche algo con ustedes. La verdad, siempre es una gran responsabilidad, siempre lo digo, es una gran responsabilidad poder compartir la palabra de Dios. Y pues vamos a entrar en tema de una vez, jóvenes, ahí en sus Biblias, ¿verdad? Si tienen sus Biblias. Vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 5, y vamos a leer algunos versículos, ahí desde el versículo 21 al versículo 24. Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24. Dice la palabra de Dios: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. En esta noche, pues, ¿verdad? Cuando me dijeron que hablar acerca de aprender o aprendiendo a caminar con Dios, en toda la semana me puse a pensar qué podía hablar, ¿verdad? Y bueno, Dios me ha dirigido en este momento a compartir este tema que le he puesto: ¿qué necesitamos saber para aprender a caminar con Dios? ¿Verdad? Hay muchas predicaciones que hablan acerca del caminar con Dios, y pues esta noche quiero que veamos estos. Son 3 puntos solamente que quiero compartir con ustedes, y permítanme orar antes de seguir. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias porque has sido bueno con nosotros también, Señor. Gracias por tu protección. Gracias por tu amor, tu misericordia, y gracias por tu poder, Señor. Bendice este tiempo, Señor, que sea para edificación de todos nosotros, Señor, aún de mí. Gracias por el privilegio que me das, Señor, de poder compartir tu palabra. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios aquí en Génesis, el pasaje que acabamos de leer, ¿verdad? Habla acerca de Enoc. En la Biblia no se habla mucho acerca de Enoc, solo se encuentran pocos versículos acerca de él, del cual sale a relucir una frase que ha impactado a muchos cristianos hasta el día de hoy. Esa frase es: caminó Enoc con Dios. Uno de los personajes poco mencionado en la Biblia, pero uno de los más predicados en todo el mundo y en el ámbito cristiano. Parece, y es algo interesante, ¿verdad?, que Dios diga estas palabras acerca de Enoc, pero que no se hable mucho de Enoc. Solamente hablar de este siervo de Dios, decir, caminó Enoc con Dios. Y luego dice la Biblia en el versículo 24, dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Cuando hablamos, ¿verdad?, para hablar del caminar con Dios, se habla mucho de Enoc, pero para hablar de Enoc también se habla mucho del caminar con Dios, como que van muy ligados estas dos cosas, ¿verdad? Pero para aprender a caminar con Dios, se debe saber qué es caminar con Dios. Ahora, mucha gente dirá, pues el caminar con Dios es esto, el caminar con Dios es otro. Pero vamos a ver algunos ejemplos acerca del caminar con Dios. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de 2 personas que caminan juntas. A través de nuestra vida conocemos personas que tienen los mismos anhelos y metas, y nos apoyamos en ellos para seguir en esa dirección hasta alcanzar nuestros deseos. Pueden ponerse a pensar qué persona, amigo o amiga, ¿verdad?, conoció, que quizás tenían tus mismos gustos, tus mismos anhelos, y con esa persona empezaste a compartir muchísimo, y como que te afianzaste con esa persona para poder llegar a esa meta o a ese deseo, ¿verdad?, que tenías para el futuro, y eso es algo bueno. Entonces vemos que el caminar, ¿verdad?, con una persona nos da un ejemplo del caminar con Dios. También vemos otro ejemplo acerca de una madre o un padre con su hijo o hija. Dentro de este vínculo hay una dirección, hay una protección, hay amor, y hay un sinnúmero de sensaciones gratas a nuestra alma. Si se ponen a pensar, un niño cuando nace ya empieza a caminar, empieza a dar sus primeros pasos, siempre está, su mamá o su papá siempre están al pendiente de ese niño o niña, y
es en ese momento que el niño empieza a ver que su papá o su mamá le empiezan a dar dirección, le empiezan a dar su protección, le empiezan a dar su amor y le empiezan a dar un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Que hace que ese niño, ¿verdad? Crezca, ¿verdad? Empiece en el mundo a caminar solo ya después, ¿verdad? Pero este ejemplo de una madre con un padre también se refleja con un caminar con Dios. Ahora, en sí el caminar con Dios es vivir confiado en Dios, dando pasos de fe, sabiendo que en las buenas y en las malas, Él estará con nosotros. Cuando tú caminas, el propósito es llegar a un lugar o llegar a algo. Pablo entendía perfectamente lo que estamos diciendo ahorita. Si quieren acompañarme ahí en el libro de Filipenses, capítulo 3, Filipenses, capítulo 13, dice la Biblia: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pablo decía, me extiendo a lo que está por delante. Sin duda, Pablo es un personaje, es un siervo de Dios, ¿verdad? Que nos menciona la Biblia, un tremendo ganador de almas, un tremendo misionero, ¿verdad? Un tremendo evangelista. Y él, hermanos jóvenes, él dice, él escribió ahí en los Filipenses, dice, y extendiéndome a lo que está delante, dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, sino que me extiendo. Dice, prosigo a la meta. Él tenía un caminar con Dios, y a pesar de que él era un buen ganador de almas, estaba sirviendo a Dios, él quería más, y él quería más. ¿Por qué? Porque él quería llegar a una meta. ¿Ok? Entonces, eso él lo entendía perfectamente, porque el caminar es, cuando tú caminas, el propósito es llegar a un lugar o llegar a algo, y él entendía perfectamente eso. Por eso, desde que se convirtió a Cristo, dice la Biblia que enseguida empezó a predicar el evangelio. Entonces, aquí vienen los puntos que quiero compartir con ustedes. Después de ya haber visto todo esto, ¿qué necesitamos para aprender a caminar con Dios? Número 1, querer aprender es despertar un interés. Cuando una persona, sea cristiano o no sea cristiano, cuando una persona quiere aprender, es porque se despertó un interés dentro de sí mismo. Por ejemplo, vamos a ver en el libro de Mateo capítulo 3, si me pueden acompañar ahí. Mateo capítulo 3 y el versículo 1 dice la Biblia: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, fíjense lo que está diciendo o lo que estaba predicando Juan el Bautista, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él dijo algo, él empezó a anunciar, él empezó a predicar acerca de que el reino de los cielos ya estaba cerca. Sigue diciendo el versículo 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y fíjense, luego el versículo 4 dice, Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langosta y miel silvestre. Pero fíjense lo que dice el versículo 5. Y aquí es donde quiero que me presten un poquito de su atención. Dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Pablo, al predicar, al decir, ¿verdad?, al anunciar que el reino de los cielos ya estaba cerca, ya se estaba acercando, despertó un interés en la gente que lo empezó a escuchar. ¿Y esta gente qué hizo? Dice la Biblia en el versículo 5, y salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y dice que eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Vemos
¿verdad? Que para poder aprender a caminar con Dios, debemos despertar un interés en nosotros. No sé si se están escuchando los perros, ¿verdad? Pero no les pongan atención a los perros. Se empieza a despertar un interés dentro de uno cuando uno quiere aprender. Si yo no sé qué significa manejar un carro, yo no voy a querer aprender a manejar carro. Pero si yo sé qué implica el manejar un carro, los beneficios que tenga el manejar un carro, yo lo voy a querer aprender. Y así mismo, por ejemplo, nuestra hermana Liana, ¿verdad? Que hace un momentito compartía sus recetas. Ella no se despertó el interés, ¿verdad? Porque quizás ella vio a su mamá, quizás ella vio a su papá, ¿verdad? O quizás también el programa necesitaba alguien que diera recetas y despertó ese interés en ella, que ella empezó a aprender y aprender y aprender, y es cada viernes, ¿verdad? Gracias a Dios, nos comparte una receta para nosotros. Ahora, fíjense también lo que dice Mateo capítulo 8, versículo 1. Mateo capítulo 8, versículo 1 dice, cuando descendió Jesús del monte, ¿qué dice ahí? Le seguía mucha gente empezó a seguir a Jesús, mucha gente empezó a caminar con él. El versículo 5, allí en ese mismo capítulo dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él, dice, un centurión, ¿qué cosa? Rogándole. ¿Por qué? Este centurión ya había escuchado hablar de la fama de Dios, ya había escuchado hablar de la fama que tenía Jesús, que curaba, ¿verdad?, a los enfermos, que hacía milagros también, y por eso vino a Jesús. Dice el versículo 18 en ese mismo capítulo, dice, viéndose Jesús rodeado, dice, de mucha gente, mandó pasar al otro lado. También más adelante en el versículo 23 dice, y entrando él en la barca, sus discípulos, ¿qué? Le siguieron. Más adelante también en el capítulo 9, versículo 1 dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Todos estos versículos, y podemos buscar más versículos a través de la Biblia que hablan acerca de cuando la gente en Jerusalén, en Judea, ¿verdad?, en todas estas ciudades empezó a escuchar acerca de Dios, creció dentro de ellos el interés. Despertó un interés en ellos, por eso fue que empezaron ellos a seguirle, por eso empezaron ellos a oprimirlos, ¿verdad? Porque dice la Biblia que había mucha gente ahí al lado de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos saber para aprender a caminar con Dios? Debe primero despertar un interés. Querer aprender es despertar un interés. Gente había escuchado de Jesús y ellos quisieron seguirle, caminar con él. Ahora, Dios promete, hablando ahora de los cristianos, de los que ya somos salvos, ¿verdad? Dios promete que todo nos irá bien, ¿verdad? Si nosotros caminamos con él. En Salmos capítulo 1, versículo 1, Salmos capítulo 1, versículo 1, dice la Biblia, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y ahora viene el contraste, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hay una promesa de parte de Dios, ¿verdad? Si nosotros empezamos a caminar con él, si nosotros empezamos a seguirle, si nosotros empezamos a seguir sus pasos, ¿verdad? Seguir sus pisadas, ¿verdad? También otro versículo dice eso, pero Dios promete que él nos va a bendecir si nosotros empezamos a caminar con él, pero no se ha despertado ese interés en nosotros. ¿Por qué? Porque no sabemos realmente los beneficios que Dios nos está dando al caminar con él. Entonces, número 1, ¿qué necesitamos saber? Querer aprender es despertar un interés. Número 2, caminar con Dios es una decisión. Para aprender a caminar con Dios debemos saber que caminar con Dios es una decisión. A veces la gente piensa que un cristiano piensa que todo va a suceder por arte de magia dentro de uno mismo. Esperamos, ¿verdad?, que algo
antinatural pase en nosotros, ¿verdad? Un milagro, como le quieran llamar, pase dentro de nosotros para que nosotros empecemos a caminar con Dios. Ahora, caminar con Dios es una decisión. Fíjense lo que dice en el libro de Génesis, ahí donde empezamos a leer. El libro de Génesis, capítulo 5, versículo 22 dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Este dato es muy interesante. Una vez lo escuché y dije, wow, nunca había visto esto, pero se lo comparto también a ustedes. La Biblia dice en el versículo 1, vivió Enoc 65 años. Dice la Biblia que Enoc ya llegó a los 65 años, ¿verdad? Y dice, y engendró a Matusalén. Y en el versículo 22 dice la Biblia, y caminó Enoc con Dios, ¿después de qué? Después que engendró a Matusalén. Cuando se habla del caminar con Dios, se habla acerca de Enoc, que Enoc caminó con Dios y todo, pero dice la Biblia que Enoc caminó con Dios después que engendró a Matusalén. ¿Y cuándo engendró a Matusalén? A los 65 años. ¿Qué hizo los 65 primeros años? Pues quién sabe, la Biblia no dice mucho acerca de eso, pero es un dato interesante porque la Biblia dice que Enoc, después que engendró a Matusalén, él decidió caminar y él conocía de Dios. Aquí se habla de todas las generaciones, los descendientes desde Adán hasta Noé, pero algo interesante es que aquí se menciona especial a Enoc y dice que Enoc caminó con Dios. ¿Quién sabe qué habrá hecho los 65 primeros años de su vida? Pero luego dice, después que engendró Matusalén, dice 300 años y engendró hijos e hijas. ¿Cuántos años caminó Enoc con Dios? Pues registrados en la Biblia dice que fueron 300 años que caminó Enoc con Dios. Él decidió, en ese momento él dijo, ok, engendré a mi hijo Matusalén, ahora voy a caminar con Dios. Ahora no debemos esperar a que algo especial ocurra. Es una decisión del cristiano inmediatamente cuando es salvo, inmediatamente su decisión debe ser, tengo que caminar con Dios. Voy a caminar con Dios. Es una decisión. El caminar con Dios es una decisión. Fíjense lo que dice también en Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice el versículo 4, y se fue, ¿quién? Abraham, como Jehová le dijo. ¿Quién le había dicho eso? Jehová. Él decidió empezar a caminar con Dios, empezar, Abraham se le conoce, ¿verdad? Como el padre de la fe. Recordemos qué es fe, ¿verdad? Fe es la certeza de los que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, Abraham empezó a caminar con Dios desde ese momento que Dios le habló directamente a él, le dijo, ¿sabes qué? Necesito que te vayas de aquí, necesito que vayas a otro lugar. Abraham no sabía dónde iba a ir, pero Abraham lo que sí sabía y lo que sí tenía claro, ¿verdad? Era su fe en Dios. Y dice la Biblia, y se fue a Abraham. Es una decisión. Josué, también conocemos a Josué, ¿verdad? Josué capítulo 1, versículo 16, dice la Biblia ahí. Josué capítulo 1, versículo 16 dice, entonces respondieron a Josué, ¿verdad? Aquí ya había muerto Moisés, ya ahora necesitaba un nuevo líder, el nuevo líder iba a ser Josué, pero dice ahí, entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente dice, que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. El pueblo decidió, ok, vamos a seguir caminando con Dios, vamos a caminar con Dios, pero le pidieron algo a Josué, vamos a seguirte solamente si Jehová está contigo como lo estuvo con Moisés. Y vemos más adelante, ¿verdad? Todo lo que Josué pasó, ¿verdad? Pero en el capítulo 24, ya casi al final del libro y al final de su vida prácticamente, Josué capítulo 24, versículo 15, vemos la determinación que tiene Josué al decidir
al pueblo le dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Fue una decisión inmediata, fue una decisión así. Entonces, ¿qué necesitamos saber para aprender a caminar con Dios? Porque queremos aprender a caminar con Dios. No sabemos caminar con Dios. Y lo primero que debemos saber es que querer aprender es despertar un interés. Empieza a ver cuáles son los beneficios del caminar con Dios. Son muchísimos. Entonces ahí es cuando va a empezar va a despertar nuestro interés para caminar con Dios. ¿Qué más necesitamos saber para aprender a caminar con Dios? Caminar con Dios es una decisión. Decídete hoy caminar con Dios, que lo que esté pasando en tu vida, todo lo que esté pasando alrededor, que no impida que tú puedas seguir caminando con Dios. Número 3, ¿qué necesitamos saber para aprender a caminar con Dios? Caminar con Dios no es garantía de que todo estará bien, pero sí es garantía que a pesar de todo estaremos bien. Es un poquito largo, ¿verdad? Se los voy a repetir. ¿Qué necesitamos saber? Caminar con Dios no es garantía de que todo estará bien, pero sí es garantía que a pesar de todo estaremos bien. ¿Saben cómo se llama eso, muchachos? Se llama gracia. La gracia de Dios. El que nosotros empecemos a caminar con Dios no quiere decir que ahora todo va a ser maravilloso. No, van a pasar situaciones en nuestra vida como cristianos, vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar dificultades, vamos a pasar situaciones un poquito difíciles, quizás que no quisiéramos pasar, nadie le gusta pasar por cosas duras, ¿verdad? Pero Dios ahí prueba nuestra fe también. Entonces, el que nosotros empecemos a caminar con Dios no es garantía de que ahora todo estará bien, pero sí es una garantía, al caminar con Dios sí es una garantía que a pesar de todo lo que esté pasando, nosotros estaremos bien. Llega a veces, ¿verdad? En este tiempo de pandemia, gente se ha muerto, siervos de Dios se han muerto, cristianos se han muerto, y los familiares, si conocen de Cristo, hay una paz, sí hay dolor porque se va a extrañar la presencia de aquel hermano, de aquella hermana, pero hay una paz dentro de sí que uno no lo puede explicar. ¿Por qué? Porque uno confía en Dios. Uno está en comunión con Dios y uno dice, fue la voluntad de Dios. Y sí, lloramos y todo, pero nosotros vamos a estar bien. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios. Tenemos el ejemplo de José, el soñador. ¿Cuántas cosas José no pasó? Fue vendido por sus hermanos, fue encarcelado, levantaron falsos contra él, ¿verdad? La esposa de Potifar, muchas cosas pasó José, y José quizás, ¿verdad? Pudiera haber dicho, no, ¿sabes qué? Ya me amargué, ya la vida me trata mal, Dios no me quiere, etcétera, etcétera, como muchos hemos quizás dicho o escuchado, ¿verdad? Pero en Génesis, el capítulo 45, y el versículo 5, vemos la respuesta de José de todo lo que le había pasado. Dice el Génesis capítulo 45, versículo 5, está José frente a sus hermanos frente a José, y sus hermanos pensaron, ¿verdad? Es que nosotros le vendimos, ahora José va a querer vengarse de nosotros, nos va a hacer mal, ¿verdad? Y pudiera que sí, mucha gente actúa así. Pero José respondió de esta manera, dice el versículo 5, ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió ¿quién? Dios delante de vosotros. José dijo, esto lo hizo Dios. Dios hizo que me vendieran, Dios hizo que me encarcelara, Dios hizo todo esto, ¿para qué? Para que llegara este momento y para que ahora a mi cargo como gobernador pudiéramos preservar nuestro pueblo. Entonces, tres simples cosas, muchachos, tres simples cosas, solamente los voy a repetir una vez más. ¿Qué necesitamos saber para aprender a caminar con Dios? Necesitamos saber que querer aprender
es despertar un interés. Empieza a ver los beneficios del caminar con Dios. Número 2, debemos saber que caminar con Dios es una decisión personal. Y número 3, caminar con Dios no es una garantía de que todo estará bien, pero sí es una garantía que a pesar de todo estaremos bien. Espero que pues haya sido de bendición para cada uno de ustedes. La verdad, para mí lo fue muchísimo también. Sabemos que dentro del caminar con Dios tenemos que orar, leer nuestra Biblia, ganar almas, muy importante, ganar almas, compartir nuestra fe, congregarnos, no dejen de congregarse, échenle ganas y confiamos en Dios, porque si empezamos a caminar con Dios, lo que pase alrededor, pueden venir mucha tempestad, pero nosotros vamos a estar bien. Vamos a orar. Señor, damos gracias por este tiempo. Bendice a aquellos que han escuchado, Señor, y aún los que van a escuchar también este programa, Señor, con tu palabra, Señor. Bendice todo, Señor, que sea para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Muchas gracias, hermano, por la enseñanza. En verdad fue de bendición para mí y yo creo que para todos los que la escucharon. Y qué importante, la verdad, es nuestro caminar con Dios. Y como usted dijo al final, cuando caminamos con Dios, puede estar pasando muchísimas cosas alrededor de nosotros, pero Dios trae la paz de que todo va a estar bien. Entonces, muchas gracias por la enseñanza. Y bueno, vamos a pasar a leer unos comentarios que dejaron durante el tiempo de la enseñanza. Y la hermana Liz Márquez pone, qué bendición escuchar cómo Dios usa a sus siervos a pesar de las circunstancias actuales. Saludos al hermano Archibald, a Liz y Diego, que Dios les siga usando. Igualmente, Liz, saludos. Y también la hermana Sobeida Loredo pone una manita como saludando. El hermano Argenis Durán pone así es, amén. Tita Araujo pone amén. Avi Carrasco pone amén. Y Argenis Durán otra vez pone saludos, amigo Carlos, Dios te bendiga. Mari Juárez pone, gracias hermano Carlos por la enseñanza, ha sido de gran bendición. Creo que esos son todos. Ok, bueno, ahí tenemos un comentario más, es de mi mamá. Pero bueno, gracias, hermano, gracias, amigo Carlos. Bueno, sí, hermano, también en Cristo. Gracias por tu mensaje, sin duda fue de muchísima bendición. Siempre es de ayuda a recordar, pues, verdades precisas, verdades en la vida de cada uno de nosotros. Digo, a pesar de ahí del ruido que hubo de fondo, sin duda Dios te usó, Dios fue de mucha bendición. Digo, siempre va a haber una u otra cosa que nos quiera distraer, robar el propósito de Dios o robar nuestra atención, pero sin duda el propósito al final de Dios siempre se cumple a pesar de las distracciones y pues sin duda esta noche se cumplió. Y como decías, me quedo con el segundo punto, siempre es una decisión el caminar con Dios. Digo, nadie nos obliga a vivir vidas cristianas, nadie nos obliga incluso a ser salvos. Es una decisión, es pues Dios a través de nosotros, y creo que en la medida que más cerca estemos de Dios y que más hambre tengamos de Él, pues va a ser más el anhelo de buscarle. Entonces, digo, podremos tener todas las facilidades, todas las comodidades del mundo, pero si en mi anhelo no está el buscar a Dios, pues nunca voy a caminar con Él. Entonces, pues gracias, amigo, por esta enseñanza, gracias por recordarnos que siempre Dios está ahí para nosotros, pero los que debemos tomar ese paso para caminar con Dios somos cada uno de nosotros. Y pues bueno, gracias, amigo. Todavía no te despedimos, pero vamos a suspenderte un poquito. Tenemos a la segunda invitada de esta noche. Ahorita regresamos contigo para la sesión de preguntas. Y bueno, ahora tenemos a nuestra segunda invitada en este programa. Ahí, ahorita que se conecte, ahorita que aparezca. Bueno, ella es... Redobles. Nuestra buena amiga Abigail Arango. Hola, amiga. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Liz. ¿Cómo estás? ¿Nerviosa? Sí, poquito. Muy ya, bien. ya. Esa es la señal del éxito, amiga. Si no hay nervios, es porque hay orgullo ahí. Pero bueno, los nervios nos ayudan a sentarnos más y dejar que Dios nos use, ¿verdad? Pero bueno, Abby, ¿cómo estás, amiga? Dijiste que bien. Cuéntanos un poquito de ti. Yo ya te conozco, pero a lo mejor los que nos ven todavía no. Entonces, cuéntanos un poquito de ti, amiga.
Bueno, yo vivo aquí en San Luis Potosí y soy de Guadalajara. Contando acerca de mi salvación, pues mis papás desde pequeños eran salvos, entonces, bueno, más bien desde pequeños los enseñaron en la iglesia, en su juventud fueron salvos, y a mí también desde pequeña me criaron en la iglesia. Entonces, pues yo fui salva, gracias a Dios, en un campamento, y desde ese momento yo tuve como el llamamiento de Dios para servirle. Desde pequeña siempre tuve el deseo de alguna manera poderle servir, y pues una vez que comenzó que iniciaron la carrera de traductores aquí en San Luis, yo tuve el deseo de poder estar ahí pues sirviendo traduciendo la Biblia. También pues con predicaciones del hermano Roche y del hermano Billy Patterson, pues yo tuve un llamamiento para servirle traduciendo la Biblia. Bueno. Uh-huh. Aquí, sí, y pues sí, bueno, como Abby comenta, bueno, ella está estudiando aquí en el colegio de San Luis Potosí, la carrera de traductores, ahí fuimos compañeros un tiempo en la carrera, sin duda, pues es un ministerio muy bendecido por Dios, muy útil, muy bonito, entonces, pues bueno, había preparado una enseñanza para nosotros esta tarde, igual relacionada con el tema, entonces Abby, ya no te quitamos más tiempo, es tu momento para que nos prediques. Gracias, Diego. Bueno, pues comenzando con el tema, me gustaría hablarles un poco de consejos prácticos para poder estudiar la Biblia. Muchas veces leemos en nuestro devocional la Biblia, pero no le ponemos la atención que debemos o simplemente no sabemos cómo estudiarla. Nada más lo leo y wow, me gustó el pasaje y hasta ahí quedó. Entonces, pues para poder comprender un poco más y aprender más, pues podemos detenernos en cierto versículo. A veces, este versículo me llamó la atención, Dios me habló aquí y me gustó, quiero estudiarlo. Entonces les voy a dar consejos prácticos, no es como para un predicador, para hacer un bosquejo, para ir a predicar, ¿verdad? Bueno, el primer punto es orar por entendimiento y gracia para comprender el pasaje. La Biblia es un libro, pero no es cualquier libro, es un libro que es inspirado por Dios. Y si es inspirado, pues nosotros necesitamos orar por entendimiento. Ese es el primer punto y muy importante. Segundo punto, conocer el contexto de cada capítulo del libro y del versículo. Conocer el contexto es importante porque si no conocemos, podemos caer en errores por pensar que trata de alguna cosa. Bueno, primero, para conocer el contexto del libro, tenemos que... podemos buscar de diferentes maneras, ¿verdad? Podemos buscar en libros, pero no siempre los tenemos a la mano. Entonces, hay una aplicación que les quiero recomendar, que les puede gustar y les puede servir. Se llama YouVersion. Esa aplicación, pues, viene en diferentes versiones de Biblias, en diferentes idiomas, pero aparte, si buscas... en la parte para buscar en esa aplicación, puedes poner, por ejemplo, el libro de Isaías, que es el libro que vamos a estudiar ahorita, el libro de Isaías, y te va a salir ahí un resumen del libro, de lo que trata de quién fue el profeta Isaías y de qué trata el libro en sí. Y también, si quieres hacerlo como de una manera más fácil o más práctica, puedes buscar ahí mismo y salen videos resumiéndote todo. Esa es una manera muy fácil de comprender el contexto sin tener que ir a buscar libros grandes de 500 páginas. Bueno, ya entendiendo el contexto del libro de Isaías, que es lo que les voy a contar, nos habla de que fue un profeta mandado por Dios para mandar un mensaje. El mensaje era de juicio y esperanza. Este mensaje era para el pueblo de Israel, pero especialmente era para los militares y los políticos de Judá. Isaías habló al rey y le dijo que Dios iba a mandar en cautiverio a su pueblo por uno de los dos más grandes imperios que existían en ese tiempo. Y también le dice un mensaje de esperanza. El mensaje de esperanza al pueblo era que iba a haber una nueva Jerusalén y que también iba a venir el Mesías. Ese es más o menos el resumen de lo que trata el libro de Isaías. Ahora, ya que vimos el contexto de Isaías, ahora vamos a ver el contexto del capítulo.
El contexto del capítulo es importante porque tenemos que saber quién lo escribe y para quién. Por ejemplo, en el libro de los Salmos, aunque la mayoría de los salmos son de David, también algunos son de Asaf o de algunos otros escritores. Entonces debemos de saber quién lo escribió y para quién. Ahí mismo en el resumen te va a decir quién fue el escritor de ese capítulo. También es importante saber en qué tiempo fue escrito. Si sabemos en qué tiempo, pues podemos saber si hubo guerras o si estuvieron en cautiverio, si fue en el tiempo del Éxodo, pero es importante saber ese contexto. El contexto del capítulo 26, pues es un cántico de alabanza a Dios. Le alaba creyendo en una promesa que un día habrá una nueva Jerusalén y describe cómo será. Más o menos de eso trata el capítulo 26. Y también tenemos que estudiar el contexto del versículo. No solamente te enfrasques en este versículo, sino busca a su alrededor. La Biblia está escrita en ideas, en párrafos, pero se dividió en versículos y capítulos. Entonces, no solamente te enfoques en el versículo o en el capítulo, sino enfócate en la idea. Si la idea es el versículo 2 y 3, pues entonces agarra el 2 y 3, o un pedacito del 2 y un pedacito del 3. Pero agarra la idea, no en sí el versículo. Ahora, ¿de qué trata el versículo 3? Vamos a estudiar Isaías 26:3. El versículo 3 muestra un cumplido hacia Dios, diciendo que cree que nos guardará en perfecta paz. Y solamente dice aquel que sus pensamientos están en Dios. Y luego vuelve a repetir, porque en él ha confiado. Más o menos de eso trata el versículo 3. Ya que entendimos el contexto del libro, del capítulo y del versículo, ahora vamos a ir al tercer paso. El tercer paso es leer. Mi maestro de hermenéutica me enseñó que para poder entender o poder estudiar un texto, tenemos que leerlo 25 veces. Bueno, yo no le estoy diciendo que lean 25 veces porque no vamos a hacer un bosquejo para predicar o no vamos a estudiar 2 horas. Entonces, tampoco es para meternos tanto así, pero sí es importante leerlo, yo diría mínimo 5 veces, para poder observar cosas que no habíamos observado la primera vez que lo vimos, fijarnos en detalles. Es importante leer aunque nos dé flojera. El cuarto punto, vamos a estudiar las palabras importantes. Para estudiar las palabras importantes, pues necesitamos investigarlas desde sus originales. Cuando decimos que las vamos a estudiar desde el original como hebreo o griego, pues suena difícil. Eso nada más es para los teólogos o traductores. Bueno, pues hay maneras fáciles de poderlo estudiar. No necesariamente necesitas entrar al colegio para poderlo estudiar. Hay una aplicación que nos ayuda, es muy buena y muy práctica. Esta se llama Bible Hub. Ahí está la imagen de la aplicación, la pueden buscar en Google App para poderla descargar. Y en esa aplicación podemos buscar le pican ahí en la Biblia negra, y si le pican ahí, luego la siguiente imagen, ahí arriba le ponen el libro que quieren buscar. En este caso, pues vamos a aprender de Isaías 3, y entonces ya buscamos, le picas seleccionas Isaías, capítulo 26, versículo 3, y ya ahí llegamos. Ok, ya que nos da esa página, tenemos que picarle a donde dice RVR, que significa Biblia Reina Valera, y luego le picamos abajito donde dice INT. Ahí significa interlineal, porque queremos buscarlo desde las originales. Después vamos a picarle donde dice Isaías 26 para llegar al versículo 3. Ya que llegamos al versículo 3, que es el que vamos a estudiar ahorita. Bueno, ahora sí nos dio el versículo en interlineal. Está en hebreo y en inglés. No nos los dan en español porque no existe ahí. Para poder investigar la palabra, bueno, tú ya leíste el versículo, ya sabes qué palabra quieres investigar. En este caso ahí selecciona la palabra shalom, que significa paz, y le picas al número. El número es el que te va a llevar, no le picas a la letra o a lo que está bajito, simplemente tienes que picar al número, y a que le picas al número, ahora sí te va a dar la definición.
En la definición, pues te vienen las diferentes palabras que se han usado en diferentes versículos de la Biblia. Por ejemplo, shalom puede ser palabra perfecto, palabra completo, paz, pacífico, y tiene más significados. Puede usarse en diferentes versículos de la Biblia. Y también te viene como el significado o la definición que dan diferentes autores. Bueno, ya vimos la manera en que podemos investigar nosotros las palabras. Ahora vamos a investigar la palabra, estas palabras que son importantes en este versículo. Seleccioné 4 palabras. La primera palabra es guardarás. Tú guardarás. Guardarás en hebreos es natzar. Y esta tiene varios significados. Es guardar, conservar, preservar, guardar de peligros, proteger. Entonces, bueno, cuando dice que Él lo guardará, imagínense la protección que nos está dando. No solamente dice que será preservada, sino que también dice que ningún mal o poder lo podrá quitar. Eso significa la palabra natzar, guardarás, que será preservado, guardado, no nada más escondido en un cajón, sino ningún mal, ningún poder podrá hacerle o podrá quitarlo de sus manos. La segunda palabra que investigué es la palabra perfecta y paz. Esa palabra es la misma en hebreo, es shalom, y dice shalom, shalom. La palabra shalom significa completa, que no hace falta nada más, perfecta. Por ejemplo, cuando hablamos de la palabra shalom, puedes imaginarte una pared de ladrillos y cuando no hay un ladrillo, o sea, hay un espacio, es porque no está shalom, es porque no está completa y no está perfecto. Sin embargo, si le pones ese ladrillo, ahora sí está completo, ahora sí está shalom. La palabra shalom, ahí la repite porque está enfatizando esta palabra y porque está duplicando aquella paz. Imagínense aquella paz. Luego, la siguiente palabra que también investigué es pensamiento. Pensamiento es la palabra yetzer en hebreo. Esta significa condición, propósito, obra, pensamiento, cerámica. Cuando se dice de cerámica o también se habla de la palabra alfarero, es porque se refiere a cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Nosotros somos una obra creada por Dios. Somos una cerámica. Y luego también dice mente. Esas son las definiciones de la palabra pensamiento. Esta palabra es muy interesante, la verdad yo no la había investigado antes y me gustó, porque no solamente se refiere a nuestros pensamientos, sino se refiere a nuestro todo, a todo nuestro ser. A aquello que formó Dios desde el principio de la creación, y pues también se refiere a nuestros propósitos, a las obras, que es la manera en la que se refleja lo que yo pienso, y la condición, que es la manera en la que vivo. Todo eso engloba la palabra pensamiento, la palabra yetzer en sí. Luego, la próxima palabra es... Ay, me borró. Persevera. La palabra persevera. Esta palabra significa apoyarse, sostenerse, ponerse o afirmar. Significa que nos ponemos simplemente o apoyamos todo nuestro peso, que algo nos sostiene o nos mantiene firmes. Esto significa la palabra perseverar. Entonces, ya que entendimos cuál es el significado de estas palabras, las palabras más importantes del versículo, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ese es el versículo. Ahora, el quinto de este punto, ya para terminar, con todo lo que aprendimos, con el contexto, ya que lo leímos varias veces y lo observamos, y ahora que también vimos las palabras importantes, hacemos un resumen y nos hacemos esta pregunta: ¿cómo aplica a mi vida? Bueno, el resumen de este versículo, pues es una promesa de Dios en la que nos dice que nos guardará y nos protegerá en perfección, sin que nada nos falte. Ahora estaremos completos, seremos perfectos y habrá una gran paz. Pero hace una condición: pero solo aquel que su todo, que su manera de vivir, sus obras, sus pensamientos y su ser estén totalmente apoyados y puestos en Dios.
Y luego ya nada más concluye, porque en ti ha confiado. No ha puesto la fe en nadie más que en Dios, más que sí, en Dios. Así que, bueno, pues es muy interesante este versículo, me gustó muchísimo, pero ahora, ¿cómo lo aplico a mi vida? Dios me ha dado una promesa hermosa, que estaré completa, perfecta, y Él la guardará, Él guardará esa perfección, guardará esa paz. Pero me hace una condición, que yo vaya a hacer algo, cuando yo vaya a hacer algo o tomar una decisión, debo de estar segura y de que está sustentada por Dios, de que está apoyada por Él. Cuando yo me analizo, la manera en la que vivo, mis pensamientos están apoyados en Dios, mi ser persevera en Él, esa es la aplicación que yo tengo. Bueno, ya les enseñé los 5 pasos que son muy prácticos, a lo mejor no lo va a hacer en todos tus devocionales, pero sí de vez en cuando me gusta este versículo, quiero estudiar un poco más, tengo un poco más de tiempo, dedicarle un tiempecito y con estas aplicaciones que les enseñé, la de YouVersion, que es muy buena, y la de Bible Hub, les va a ayudar muchísimo para poder estudiar más las Biblias. Y bueno, gracias por permitirme este tiempo para poderles enseñar. Muchísimas gracias, Abby, por los consejos, la verdad que muy, muy buenos, y me da mucho gusto saludarte. Al principio no tuve el privilegio de poder saludarte, pero me da mucho gusto que estés en el programa con nosotros. Y bueno, en verdad, muchísimas gracias por los consejos, estuvieron muy, muy buenos, y yo creo que si los aplicamos, realmente vamos a poder tomar más de la palabra de Dios y tener más promesas, más verdades, bueno, entenderla muchísimo mejor, ¿verdad? Muchas veces sentimos que, ay, qué trabajo hacer todo eso, pero realmente que vale la pena una vez que empezamos a conocer a Dios más de cerca y a su palabra. Entonces, muchísimas gracias por los consejos, Abby, de verdad que fueron de bendición para mí, y yo creo que para todos los que nos están escuchando también. Gracias. Ok, Avi, hola de nuevo. Fíjate que es muy interesante ahorita que cuando estabas hablando, mi lado nerd se activó y todo así. Y fíjate que, pues entiendo esa parte, a lo mejor muchos de los que nos van a pensar, ay, qué difícil es estar buscando otro idioma, o qué difícil, yo ni sé hebreo, yo ni sé griego, o sea, ¿cómo le voy a entender, etcétera? Y creo que no es ese el pensamiento que tú nos quieres decir, y mucho menos, yo sé. Y algo que debemos saber es que, pues, estos idiomas ya ni se hablan, pues, ya no hay una forma oral de esos idiomas. Entonces, eso es lo que lo hace más fácil, creo, para nosotros, que simplemente pone el versículo, como tú dices, interlineal, en mi idioma español que yo hablo, y en el idioma, pues, que quiero buscar, si es griego o hebreo, y ahí podemos ver al ver que, ay, no, qué difícil. La verdad es que es muy sencillo simplemente ver qué palabra, incluso viene ahí, hay muchas herramientas, tú mencionaste varias. También hay una muy, muy buena en español que se llama Logos K, la letra K, y logos.com o algo así. También eso es en español. Entonces, la idea es buscar herramientas, como tú decías, para que nuestra lectura sea más profunda, que podamos tener una nueva perspectiva, etcétera. Entonces, amiga, gracias. Fíjate, bueno, ya que es esto, fíjate, yo sé que a lo mejor tú sí te sabes esta, porque creo que una vez te la platiqué ahí en la iglesia por ahí. Hace el año pasado me acuerdo que leía en el nuevo, en la parábola del sembrador. Y pues bueno, como que me dieron ganas de buscar ciertas palabritas o así. Y por ejemplo, ves que cuando el sembrador va a sembrar, lo primero donde siembra es junto al camino, y que vienen las aves y se lo comen. Y ya es como que uno entiende, hasta uno lo dibuja ahí, los pajaritos comiéndoselo, etcétera. Y después cuando Jesús explica que esas aves que vinieron junto al camino es el enemigo que se lleva la palabra, pues uno como que a lo mejor no entiende la magnitud de que, pues, cómo comparar un ave al diablo que me roba la palabra. Y ahora fue como de que, y cuando busqué, pues, justamente en la parábola no menciona la palabra devorar, solamente dice que vienen y las comieron. Entonces, ahí sí, aplicando conocimientos de clase, que bueno, hay
esto no va a ser clase, pero fue como que ya se me vino a la mente y quiero terminar la idea. Hay una palabra ahí en griego que es para comer, es tío, y nada más, es comer. O sea, yo me como un taco, una hamburguesa, etcétera, pues es tío. Pero ahí en ese pasaje ocupa el mismo verbo con otra preposición que es kata. Y yo dije, ¿pero por qué pone esa preposición? Entonces busqué esa preposición y significa completo o todo o alrededor. O sea, es todo. Y cuando las juntas, da una idea de comerse todo enteramente, pero no nada más comerte todo, sino también devorártelo. O sea, con urgencia, con prisa, como si depende. O sea, tienes que hacerlo rápido porque alguien más te lo va a quitar. Entonces, digo, yo me emocioné cuando leí eso, porque ya comparándolo, cuando ahora menciona que el diablo fue como de que el diablo no nada más quita ahí la semillita que te plantaron, no nada más se la come como un pajarito, sino esos pájaros que representaban al diablo la devoraron con urgencia sembrada. Entonces es bien interesante cuando uno se pone, así como dices tú, toma ese tiempo extra para poder estudiar la palabra más a fondo, porque te da un panorama diferente, un panorama más amplio. Y ese, como mencionas tú en Isaías, sin duda fueron 4 palabras nada más que mencionaste, pero que ampliaron todo el significado de un versículo que muchos no sabemos de memoria. Entonces, amiga, gracias por tus consejos, gracias. En verdad es muy bueno ponerlos a la práctica. Y bueno, ahora sí, regresamos con todos, con Liz, con Carlos. Para ahora viene la sección de preguntas. Ok, ahí vienen. Vamos a esperar que todos estén aquí. Listo. Bueno, ¿sí me escuchas, Carlos? Ok, creo que sí. Bueno, hemos preparado algunas preguntas que nos gustarían hacerles a cada uno de ustedes. Digo, el tema, como vemos, es pues caminar con Dios. Y pues, entonces tenemos aquí preparados algunas preguntas. La primera que me gustaría hacerle a ambos, ahí se ponen de acuerdo quién contesta primero, pero la primera pregunta es, ¿quién ha sido tu ejemplo en caminar con Dios? Bueno, contesto. Cuando pienso acerca de un ejemplo en el caminar con Dios, primero pienso en el pastor Luis Ramos. Siempre que lo observo, él es un buen ejemplo para mí. Siempre él nos enseña que él estudia y se dedica a estudiar la Biblia, pero nada más para aprender él, de manera personal, aparte de su tiempo para hacer sus bosquejos. Entonces, bueno, a mí me impacta su vida. Y otra persona que también es ejemplo a mi vida es mi mamá. Mi mamá siempre toma su tiempo para leer la Biblia, a pesar de que pues tiene muchos hijos y muchas cosas que hacer. Ella dedica su tiempo, lee la Biblia, ora por otros y lee libros que le ayudan a crecer. Entonces, bueno, esas 2 personas. Okay. Carlos. Sí, perdón. Bueno, no escuché muy bien la pregunta, pero creo que fue acerca del ejemplo, ¿cierto? Entonces, bueno, alrededor de mi vida cristiana tengo 8 años. Este año cumplo ya 9 años de ser salvo y creo que han habido muchos ejemplos para mí. Y cuando empecé a ir a mi iglesia, bueno, ahí no sé, no vayan a caer de la fe, pero yo fui salvo en una iglesia pentecostal. Entonces, una de las personas que vi en cuanto a su relación con Dios, fue mi hermana. Mi hermana la considero una mujer de oración, y bueno, fue alguien que me ayudó muchísimo a crecer espiritualmente y pues a caminar con Dios también. Luego de ahí, pues empecé a ir a la iglesia bautista. Ahí también hubieron algunos hermanos que también me llamaron mucho y sobre todo también mi pastor, su comunión, su caminar con Dios también pues es un gran ejemplo para mí también. Pues dejar su país hasta acá
aguantar calor. Y bueno, aparte también, cuando llegué a San Luis también, el pastor Ramos ha sido uno también de los grandes ejemplos que he podido ver acerca del camino con Dios. Ok, gracias por su respuesta. Sin duda es de vital importancia, creo, tener un ejemplo, a lo mejor, si no en mi familia, en la iglesia, buscar algún líder que me pueda ayudar a mí a cómo caminar mejor con Dios. Pues igual así como Timoteo, pues tuvo su ejemplo primero su mamá y arriba de su mamá su abuelita Loida, etcétera. Entonces, así también nosotros podemos tener nuestros ejemplos y sin duda, a lo mejor digo, no es alguien de nuestro hogar, pero puede ser nuestro pastor o un otro hermano de la iglesia. La idea es buscar líderes o estándares que imitar, ¿verdad? Entonces, pues sin duda es bendición tener un ejemplo en donde sea que nos ayude a caminar con Dios. Pero bueno, segunda pregunta, ahora sí, Liz. Bueno, la segunda pregunta es, ¿cómo saber cuando Dios me habla en mi devocional? Bueno, tomo la palabra. Muy bien. Bueno, sé que Dios me habla. ¿De qué te ríes, Diego? Sé que Dios me habla en mi devocional. No, de nada. Al momento de que cuando yo leo la Biblia y entiendo lo que estoy leyendo, Dios me pide que cambie algo o hay momentos de quebranto, porque cuando leemos la Biblia pues sabemos que es una espada que quebranta nuestro corazón y entonces cuando yo tengo ese momento de quebranto, cuando yo veo un mal que es como un espejo, también ahí yo veo que Dios me está hablando. Y bueno, no solamente en la lectura de la Biblia, sino también en la oración, cuando yo me pongo a cuentas con Dios y pues Él ahí me está pidiendo también que cambie, que mejore. Bueno, ahí es en el momento en el que yo sé que Dios me está hablando en mi devocional. Muy bien, hermano. Ok, bueno, la palabra de Dios dice que pues es viva y eficaz y pues tengo un concepto acerca de cuando Dios habla. Creo yo que al abrir nuestra Biblia, inmediatamente Dios nos está hablando. Es mi punto de vista. Cada que abro mi Biblia y leo el primer versículo, pues lógicamente antes oro y le pido a Dios, Dios, háblame, háblame. Y el primer versículo que leo siempre es como Dios estando sentado al lado mío, diciéndome esas palabras. Entonces, para mí es eso, o sea, para mí el saber de que la palabra de Dios es viva y eficaz, pues en todo momento. Y lógicamente van a haber momentos especiales, como decía nuestra hermana Arango, ¿verdad? De quebranto, ya sea que Dios hable con mayor énfasis pues en esos tipos de versículos. Sí. Bueno, muy bien. Gracias por sus respuestas. Y sí, es cierto, ¿verdad? Siempre que vamos a la Biblia tenemos la confianza de que es viva, porque es palabra de Dios, y pues que de alguna manera es un espejo también a nosotros que nos va a hacer querer cambiar algo o nos va a decir algo que tenemos que cambiar. Pero también, bueno, no sé si solamente me ha pasado a mí, ¿verdad? Hay tiempos en los que lees y como que dices, ay, Señor, ¿en dónde me estás hablando? Como que realmente no sé, y más, yo creo que más a eso se refería la pregunta, pero muchas gracias por su respuesta. Sí, a mí también me ha pasado, Liz, que leo, y digo, bueno, Dios, no me hablaste ahorita, pero a lo mejor me hablas en el siguiente capítulo, en el siguiente versículo, pero saber que aunque a lo mejor no sintamos una respuesta inmediata, Dios ahí a lo mejor ese versículo ya se quedó ahí en la mente, ya se quedó ahí plantado, y en su tiempo Dios lo va a traer a nuestra memoria cuando lo necesitemos. Entonces, saber que la palabra de Dios no es vacía, no está hueca, no es que no tenga efecto en ciertas ocasiones, sino simplemente a lo mejor Dios no quería mostrar algo en ese momento y más adelante nos lo va a mostrar o nos va a hacer entender ese pasaje cuando en su momento no lo podíamos entender. Entonces, no, o sea, así Dios no sientas que te está hablando en ese momento, tú sigue leyendo
porque Dios a su tiempo nos va a hablar. Entonces, bueno, eso es lo que yo pienso. Ok, bueno, siguiente pregunta para ustedes es, Diego, aquí a lo mejor, dime. no, bueno, solamente quería decir algo más. Yo creo que mucho va a depender también de nuestra comunión con Dios, porque a veces sentimos que no nos habla porque no hay una comunión, quizás en oración, quizás no estamos bien dentro de nosotros. Entonces yo creo que va a depender también mucho de eso. ¿Y qué crees, Carlos? Esa era justo la siguiente pregunta que les quería hacer. Dice, si mi caminar con Dios no ha sido el mejor, ¿Dios aún así puede hablarme? Así es. Bueno, ya que veo, pues esta pregunta me hizo pensar. Dios, Sí, sí. ay, bueno, les sigo. Eh, Cuando yo no tengo un buen caminar con Dios, no estoy echándole todas mis ganas, Dios aún puede hablarme aún con mi condición. Pues yo pienso que Dios sí me puede hablar, pero yo necesito tener un corazón arrepentido de que estoy descuidando mi vida, mi caminar con Dios, no estoy poniendo la suficiente atención o el suficiente tiempo. Necesito arrepentirme, tener un corazón humillado delante de Dios para pedirle que me hable, que pues vuelva a mirar hacia mí, ¿verdad? Y pues creo que esa es la respuesta que yo tenía. No es muy larga, pero eso es lo que yo pensé. Carlitos, ahora sí, amigo. Ok, yo creo que no, Dios no habla de una manera, eh, déjame ordenar mis pensamientos. Cuando uno anda mal, cuando nuestro caminar con Dios anda mal, Dios difícilmente va a hablar lo que nosotros quisiéramos. Por ejemplo, si yo ando mal con Dios y quizás estoy pidiéndole a Dios que me dirija no sé, en un noviazgo o si tomar un trabajo o no, yo creo que Dios no va a contestar ese tipo no me va a hablar en ese tipo de oración. Creo que cuando uno está mal, caminar cuando se está mal, yo creo que lo primero que Dios nos va a decir, estás mal, corrige esto, corrige esto, corrige esto, y hasta que no corrijamos eso, es cuando Dios empieza a hablarnos o a respondernos pues nuestras oraciones. Así es, así es. Sin duda no podemos ir ante su presencia con un costal de pecados atrás sin querer confesar, porque creo que hasta a lo mejor eso es una burla para el Señor, el pretender que Él me hable, que Él me beneficie, que Él me bendiga, y yo no estar dispuesto a rendir mi vida de pecado a Él. Entonces, obviamente yo no puedo esperar que el Señor obre a mi favor si yo no me rindo primeramente a Él. Entonces creo que es un dar sin esperar nada a cambio para recibir las bendiciones del Señor. Entonces, Dios puede hablar, pero creo que obra completamente en la vida de aquel que está totalmente rendido a su voluntad y a caminar con Él. Entonces, gracias por sus respuestas, amigos. Liz. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Y de manera personal, ¿cómo han fortalecido su caminar con Dios o cómo lo piensan hacer este año? Abby, Carlos. Ok, bueno, pues para tener una relación, una buena relación con Dios, pues esta relación debe ser continua y con perseverancia. Si no es así, si es como ondas, pues no es una buena relación. Entonces, pues para poderla tener continua, yo me fijé una hora para poder tener mi devocional, una hora específica en la que yo tenga mi tiempo y se lo dedique a Dios, ¿no? Es el tiempo en el que yo leo la Biblia, el tiempo en el que yo oro y estudio. Pero también tiene que ser, bueno, es con perseverancia, todos los días, pero también tiene que ser continua, mi relación con Dios tiene que ser durante el día. Pues durante el día a lo mejor no dedico un tiempo específico, pero yo sí puedo hablar con Dios y le digo,
pues gracias por esto que acaba de ocurrir, gracias por eso que me dieron, gracias por darme la mañana y poder despertar. O también le puedo pedir por sabiduría para poder tomar alguna decisión. Y bueno, aparte de la oración, también pues al leer mi Biblia, dedico un tiempo específico para estudiar y memorizar versículos, que eso es algo en lo que me ayuda muchísimo para poder recordarlo durante el día y que sea pues un recordatorio de Dios hacia mí. Pues de manera personal, creo que siempre es estar creciendo espiritualmente y hacer siempre algo más por Dios. Hay a veces que llegamos a un punto en donde nos estancamos y nos sentimos bien o cómodos, ¿no? Entonces se empieza a hacer como algo muy rutinario, muy monótono. Entonces, ahí, eso es un peligro, es un peligro. Entonces yo creo que para fortalecer mi caminar con Dios siempre estoy constantemente haciendo o queriendo hacer cosas nuevas, lógicamente siempre tratando de no descuidar mi relación con Dios en cuanto a orar, en cuanto a leer la Biblia, ganar almas, pero siempre como que pensando hacer más o hacer algo diferente para que gente pueda conocer de Cristo. Muy bien, muchas gracias a los dos por sus respuestas, la verdad que muy buenas. Y algo que dijo el hermano, que no lo hagamos como rutinario. Y sí, la verdad es que muchas veces tiende a pasarnos eso cuando llevamos mucho tiempo en una iglesia o algo así, como que lo vemos algo ya rutinario. Y sí, también qué bueno que dijo que busquemos siempre hacer algo más. Eso también de mucha bendición. Muchas gracias. Ok. Y bueno, ahora tenemos una última pregunta para ustedes. Bueno, más que preguntas, son recomendaciones. Sin duda, pues la Biblia es todo para que podamos crecer en nuestra comunión con Dios, orar, leer la palabra, es lo que es lámpara a nuestro camino, pero también podemos tomar herramientas extras para poder a lo mejor tener un poco más de claridad en ciertos temas, en ciertos consejos, tal vez, etcétera. Entonces, bueno, aquí la pregunta es, recomiéndenos un libro, pero si ustedes tienen algo más que sea algo que no es libro, que les ayuda a obtener una comunión extra o un aprendizaje extra, algo que nos puedan recomendar. Un libro, un audio, una predicación, no sé, etcétera. Bueno, pues un libro que a mí me ayudó me animó en cuanto a mi llamado de ser traductora o misionera. Es una biografía de un misionero que estuvo en Sudamérica y se llama Brushko. Ahí se ve. Este libro pues me gustó muchísimo, yo se los recomiendo, es muy interesante y Dios te va a hablar por medio de la vida de este hombre. Okay. Bueno, yo no soy, la verdad les confieso algo, yo no soy mucho de leer, cuando empecé en el cristianismo me costaba mucho leer, es un hábito que he estado practicando, gracias a Dios he leído algunos libros y bueno, he leído pocos libros fuera de la Biblia, pero uno de los libros que pudiera yo recomendar, que la verdad me fue de muchísima bendición, a mí me lo recomendaron también, es un libro que se llama 6 batallas que un hombre debe de ganar. No es tan largo el libro, pero tiene puntos muy prácticos, y aplica para la mujer también, igual aplica para las damas también. Y habla acerca de tu identidad, habla acerca de la santidad. Cuando habla de la santidad me fue de muchísima bendición, la verdad. Entonces, es un buen libro, se los recomiendo. Ahorita no recuerdo cuál es el autor, pero es un buen libro. Se llama Las 6 batallas que un hombre debe de ganar. Ok. Pues creo que, bueno, no sé ustedes cómo me están escuchando, creo que aquí lo que me aparece en mi dispositivo me atrasé un poquito en video audio, pero bueno, todos me van a escuchar.
Gracias por sus recomendaciones. Avi, ya vi que tienes el libro que he estado buscando por mucho tiempo, ahí luego me lo prestas. Pero sin duda, es bueno tener una herramienta extra. Sin duda, nunca dejar de mano, como decía, bueno, Carlos, la palabra de Dios. Creo que es lo principal que nunca debemos dejar de lado, leer nuestra Biblia, pero pues sí también tener otras herramientas, algo que, bueno, ahorita también Liz y yo vamos a recomendarles algo que nos guste a nosotras o que podamos recomendarles también a ustedes, pero yo quiero recomendarle, bueno, yo he leído, a mí me encanta leer, y algo que me gustaba mucho leer, que incluso amigos se burlaban, era de las biografías de misioneros. Hay una serie que es como una cafecitas, que héroes cristianos de ayer y de hoy, he leído, no sé, si al caso unas 20 diferentes historias de misioneros de esos. Entonces, a mí me encantan, digo, porque a lo mejor algunos están medio acá ficción o no sabemos, son datos exactos, pero nos dan una idea del ministerio de esos hombres y mujeres de Dios de la antigüedad. Y creo que a lo mejor Dios no nos va a llamar a ser misioneros o ser pastores en otros lugares, pero todos podemos servir de una manera u otra. Entonces, el tomar historias de la antigüedad de siervos de Dios y siervas que entregaron sus vidas por Él, creo que nos pueden ser de mucha bendición. Y pues así se llama la serie. Déjeme, me voy a parar tantito, voy a buscar un libro de aquí. Sí, las biografías de las que habla Diego me gustan mucho. Ya vine, ya vine. Ok, bueno, estos son como estos tipos. O sea, este es ahorita uno que encontré, el agente secreto de Dios. Pero bueno, así hay más. Entonces, para que los busquen, creo que eso puede serle de mucha bendición. Y bueno, también, digo, a veces no siempre vamos a poder cargar un libro. Entonces, y hay algo que también podemos utilizar para nuestro crecimiento con Dios. Avi mencionaba una aplicación que se llama YouVersion. Bueno, es la aplicación de la Biblia. Ahí siempre, si no puedes cargar tu Biblia a todos lados, ahí puedes cargar tu Biblia y en el camión, en el centro, en el carro, donde estés, ahí puedes estar leyendo tu Biblia. O sea, no hay excusa para no caminar con Dios. Podemos usar en todos lados esas herramientas. Y aún así, si no quieres descargar la aplicación, creo que hay una aplicación muy de moda que todos o la mayoría tenemos para escuchar música, etcétera, que espero sea cristiana, es Spotify. Entonces, pues podemos darle un uso extra a esa aplicación también. Hemos escuchado a lo mejor de podcast. No solamente puedes buscar música en Spotify, sino también podcast. Y hay unos podcasts cristianos muy, muy buenos que pues el año pasado comencé a escuchar y quiero pues recomendarles 3 que creo que ahí ya le pasé uno. El primero es de un hermano, se llama Josué Aranday, su podcast se llama Divagando con Propósito. Ese es uno. El segundo es de una hermana que escribe para Coalición por el Evangelio, un blog en internet. Ella se llama Ana Ávila y su podcast se llama Los Cristianos También Leen. Entonces, también está muy, muy bueno. Y un tercero, que bueno, es mi, como que bueno, él es un hermano pente, pero tiene buenas enseñanzas y se llama Simple Cristiano. Entonces, digo, la cosa es de que a lo mejor no vamos a encontrar a lo mejor todo 100% bautista, todo 100% fundamental, pero va a haber buenas enseñanzas que podemos tener. A lo mejor alguna predicación, etcétera, pero podemos buscar herramientas extras para poder caminar más con Dios. Y bueno, ya no quiero hablar tanto. Liz. Bueno, de la Dieguito. serie que dijo Diego, perdón. Ay. Dime, Carlos. Bueno, Bueno, ahí. Bueno, es que ya que hablaste de, perdón, es que ya que hablaste de los podcasts, también quería recomendar uno, bueno, participo también en ese podcast, se llama Esto no es mero hablar, y pues lo hacemos de una manera diferente. Ahí sí, si quieren lo pueden escuchar. ¿Cómo se llama? Dice. Sí, creo que entendí que se llama Esto no es mero hablar. Sí, ¿verdad? Creo que sí, fue lo que dijo. Ok. Ahora sí, Liz. ya, bueno, de la serie que dijo Diego, a mí también me gustan mucho, mucho leer biografías y de hecho he leído esas biografías también y una de mis favoritas es la de Hudson Taylor
la de En lo más profundo del corazón de China, la verdad me gusta muchísimo esa. Y pues también he leído un libro que es más dirigido para mujeres, de 12 mujeres extraordinarias. Y ese libro me llamó mucho la atención de cómo por su vida y de alguna manera por su caminar con Dios, mujeres ordinarias fueron usadas por un Dios extraordinario. Entonces también es un buen libro. Así es. La idea es buscar lo más que podamos para caminar mejor con Dios. Y pues bueno, muchas gracias, Abby, Carlos, por cada uno, por su tiempo, por apartar este espacio para nosotros, para el programa. Sin duda fue de mucha bendición la enseñanza, tanto los tips, los consejos. Siempre debe retarnos a anhelar mejor buscar a Dios. Y pues bueno, muchas gracias. Esperamos tenerlos para un programa más. Ya se pasó bien rápido el tiempo, ya casi va 1 hora 40. Ni se ha sentido, pero bueno, muchas gracias por estar esta noche con nosotros, amigos. Dios les bendiga. A Sí, ustedes. muchísimas gracias. Listo, Ok. ahora sí ya. Bueno, sí. Llegamos al final del programa. Sin duda, pues ahorita que volteé a ver, van 1 hora 37 y se pasó muy rápido, estuvo muy ameno, estuvo muy buena la plática, muy interesante. No sé cómo tú lo sentiste, Liz, pero a mí me gustó mucho este programa. Pensé que iba a estar más Sí. cortito, pero no. No, la verdad que Ok. estuvo muy bueno. Yo creo que todos aprendimos bastante en la enseñanza, como en los consejos. Sin duda alguna, todo fue de bendición y estuvo muy bueno y muy buenos tips y todo para, pues ahora empezar a practicarlos, ¿no? A ponerlos por obra lo que hemos aprendido hoy. Así es. Y Y bueno, por si no alcanza, perdón, tú. no, dime, no, ya terminé. Ok. Ok, bueno, ahí, por si no escucharon bien cómo el hermano Carlos dijo su podcast, yo nunca lo había escuchado, lo voy a buscar ahorita, dice, se llama Esto no es mero hablar. Así póngale nada más en Spotify y ahí los encuentran. Los otros que les dije se llaman Los cristianos también leen, Divagando con propósito y Simple Cristiano. Son muy buenos audios que podemos escuchar y que pueden ayudarnos pues a darnos una perspectiva fresca, diferente, juvenil, incluso acerca de nuestra vida cristiana. Pero bueno, así Liz, te dejo para que tú hables. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a leer los últimos comentarios. Y uno es de la hermana Rosa Villegas Muñoz, que dice, claro que fue de bendición su mensaje y sigamos caminando con Dios. A Leonor Díaz Ayala, buenas tardes, Dios les bendiga. Y luego pone otro, no, me parece que son todos los que han puesto por ahorita. Así es. Pero bueno, bueno, ya queremos ahora sí despedirnos. Gracias por estar aquí con nosotros esta tarde, noche. Sin duda fue un programa de total bendición ya para ser el segundo del año. Ha sido de mucha edificación. Sin duda el propósito del programa se está cumpliendo y gracias por cada uno de ustedes por acompañarnos fielmente. Los esperamos el siguiente viernes en un programa más de Edificándonos. No olviden compartir esta publicación con sus amigos por WhatsApp, Instagram, Facebook, donde quieran compartirlo con sus amigos de su iglesia, grupo de jóvenes, etcétera. Sin duda puede ser de mucha bendición. Entonces, los esperamos el siguiente viernes y pues bueno, Dios les bendiga. Sí, muchas gracias por vernos y en verdad no olviden compartir este programa. Yo creo que puede ser de mucha bendición para cualquier persona que lo escuche. Entonces, nos vemos el próximo programa. Okay. Adiós, Liz. Adiós, Diego.